Historias de la Gran Navarra. Ahora, podcast, todos los miércoles a las 9 de la noche. No te lo pierdas. Hoy, Francisco Javier Espoz y Mina. Bienvenidos a The Deep Dive, preparados para otra inmersión. Hoy nos adentramos en la vida de Francisco Espoz y Mina, un personaje, digamos, peculiar. Complejo, sin duda. Complejo, sí, y controvertido, por supuesto. Su historia nos lleva de lleno a las guerras napoleónicas y a la agitada política del siglo XIX. Una época convulsa. Para comprender a Espoz y Mina, a este hombre hay que situarlo en su contexto. Totalmente. No. Imaginemos la península ibérica a principios del siglo XIX. Sacudida por la invasión francesa, la resistencia popular se organiza en guerrillas, y entre ellas surge Espoz y Mina, un hombre de origen humilde que se convertirá en leyenda. Un labrador navarro que de pronto... Se transforma en un líder guerrillero, capaz de desafiar al mismísimo imperio napoleónico. Exactamente. Y es en Navarra, su tierra natal, donde forja su reputación, donde sus acciones resuenan con mayor fuerza. Desde las montañas navarras hasta las llanuras de Aragón, sus guerrillas hostigan a las tropas francesas, desbaratan sus planes y alimentan la llama de la resistencia. Se le atribuye la liberación de miles de prisioneros y la inflicción de muchísimas bajas al enemigo. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, Espoz y Mina era un maestro de la guerra de guerrillas, sus tácticas basadas en la movilidad, el conocimiento del terreno y la sorpresa resultaron muy efectivas contra un ejército francés acostumbrado a la guerra convencional en cuanto a las cifras. Es cierto que él mismo calculó haber causado unas 40,000 bajas al enemigo y liberado a 4,000 prisioneros. ¡Wow! Esos ustedes sus sequillos. Aunque difíciles de verificar con exactitud, nos dan una idea de la magnitud de sus operaciones. Victorias como la de Rocafort, donde con apenas unos cientos de hombres derrotó a una fuerza francesa considerablemente mayor. Contribuyeron a forjar su imagen de héroe invencible. Precisamente. Y no podemos olvidar el componente propagandístico. Claro. Espoz y Mina era muy consciente del poder de la imagen y la comunicación. Utilizaba una imprenta móvil para difundir sus partes de guerra, exagerando a veces sus logros, para mantener la moral de sus tropas y desmoralizar al enemigo. Un precursor del marketing político, podemos decir. Y hablando de Rocafort, me ha llamado la atención una anécdota que leí sobre la toma de la bandera enemiga. Parece ser que Espoz y Mina la arrebató personalmente a un oficial francés, exclamando: «Venga esa insignia que me pertenece por ser de Mina». Una frase muy reveladora, sin duda. En ella se puede apreciar la seguridad en sí mismo, la ambición, y quizás también una cierta necesidad de apropiarse de la gloria, de reafirmar su liderazgo. No olvidemos que él heredó el mando de las guerrillas navarras, tras la captura de su sobrino Javier Mina, cuyo apellido adoptó. Es interesante cómo esa frase, en apariencia trivial, nos abre una ventana a su psicología, a sus motivaciones más profundas. Pero junto al héroe, también hay sombras, episodios oscuros, que empañan su figura. Me refiero, por ejemplo, a la ejecución de otros líderes guerrilleros por su orden. Sí, es un tema controvertido. Se habla de Pascual Echeverría. Es Álava. Juan Hernández. Todos ellos fusilados por orden de Espoz y Mina. Algunos historiadores justifican estas acciones como medidas necesarias para mantener la disciplina y la unidad en un contexto bélico. Mientras que otros lo interpretan como una muestra de una ambición desmedida, de su intolerancia a cualquier tipo de oposición, es decir, eliminar a todo aquel que pudiera hacerles sombra. Exacto. Y es que la figura de Espoz y Mina no admite medias tintas, suscita pasiones encontradas, admiración y rechazo a partes iguales. Para comprenderlo, debemos analizar las diferentes fuentes con cautela, teniendo en cuenta los sesgos y las intenciones de cada una. Sus propias memorias, por ejemplo, aunque son una fuente valiosa para conocer su perspectiva, fueron editadas por su viuda, que naturalmente tenía interés en presentarlo bajo una luz favorable. Claro, es una fuente subjetiva, una declaración de parte, como se suele decir. Y a esto hay que sumar el uso de la propaganda, que distorsiona la realidad y dificulta la separación entre el mito y el hombre real. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la figura de Espoz y Mina sin caer en la idealización o la demonización? ¿Cómo podemos comprender a este personaje tan complejo, tan lleno de contradicciones? Es un desafío apasionante. Debemos analizar sus acciones, sus motivaciones, el contexto histórico en el que se desenvolvió. Y sobre todo, debemos ser conscientes de que estamos ante un ser humano, con sus luces y sus sombras, con sus grandezas y sus miserias. Un hombre que, a pesar de sus defectos, dejó una huella imborrable en la historia de la península ibérica. Imborrable sin duda, y llena de contraste. Totalmente.
Pasemos a analizarla en detalle. Y esa huella, como bien dices, está marcada por la controversia. Un ejemplo claro es su relación con Fernando VII. Tras la expulsión de los franceses y el regreso del monarca, Espoz-Simina le ofreció su lealtad incondicional, esperando quizá obtener el reconocimiento a sus servicios y quizás la gobernación de Navarra. Pero el recibimiento no fue el esperado, ¿verdad? En absoluto. Fernando VII lo recibió con recelo, desconfiando de su popularidad y de sus ideas liberales. Lejos de recompensarlo, lo destinó a Galicia, alejado de su tierra y de sus seguidores. Imagino que para un hombre como Espoz-Simina, acostumbrado al mando y a la acción, este ostracismo debió ser una amarga experiencia. Sin duda. Y la gota que colmó el vaso fue la negativa del rey a concederle el virreinato de Navarra. Un desplante que Espoz-Simina interpretó como una ofensa personal y una traición a su lealtad. Y como respuesta se levantan armas, no sé si. Exacto. En 1814, Espoz-Simina se subleva contra Fernando VII, proclamando la Constitución de Cádiz y llamando al pueblo navarro a unirse a su causa. Intenta tomar Pamplona, pero fracasa y se ve obligado a huir a Francia. Un nuevo capítulo de su vida marcado por el exilio y la lucha contra el absolutismo. Así es. En Francia, Espoz-Simina entra en contacto con otros liberales, conspirando para derrocar a Fernando VII, y en 1820, con el triunfo del pronunciamiento de Riego, regresa a la península ibérica para participar en el trienio liberal. Un periodo breve pero intenso, en el que Espoz-Simina juega un papel destacado. Sí, durante el trienio liberal, Espoz-Simina ostenta diversos cargos militares y políticos, combate a los absolutistas en Cataluña y Navarra, y llega a ser capitán general de Cataluña. Pero su regreso a Navarra no es precisamente triunfal. Cierto, el pueblo navarro lo recibe con frialdad, incluso con hostilidad. Lo ven como un agente del gobierno liberal, un forastero que pretende imponer sus ideas. Parece que la imagen del héroe guerrillero se había desvanecido. En parte, sí. Sus acciones durante el trienio liberal, especialmente su participación en la represión de los alzamientos realistas, le granjearon la enemistad de muchos navarros. Y con la caída del trienio liberal en 1823, Espoz-Simina se ve obligado a exiliarse nuevamente. Esta vez su destino es Inglaterra, donde permanecerá hasta 1830. Durante su segundo exilio, Espoz-Simina se convierte en un símbolo de la lucha por la libertad, recibiendo el apoyo de intelectuales y políticos europeos. Y desde Inglaterra continúa conspirando para derrocar a Fernando VII. Sí, en 1830, Espoz-Simina intenta regresar a la península ibérica al mando de una expedición que desembarca en Vera, Almería, pero la aventura termina en fracaso, y Espoz-Simina debe huir nuevamente. Un nuevo revés que demuestra que la suerte ya no la acompañaba. Podríamos decir que sí. Y la última etapa de su vida, marcada por su participación en la Primera Guerra Carlista, confirma esa tendencia. Hablemos de esa última etapa. Tras la muerte de Fernando VII y el estallido de la guerra entre liberales y carlistas, Espoz-Simina es llamado nuevamente a filas. En 1834, la regente María Cristina le encarga el mando del Ejército del Norte, con la misión de combatir a los carlistas en Navarra. Un escenario que le era familiar, pero que esta vez le deparaba nuevos desafíos y nuevas controversias. Esos desafíos, esas controversias, se manifestaron con especial crudeza en Navarra, ¿no? Por supuesto. A pesar de su pasado como guerrillero, Espoz-Simina ya no era visto con simpatía por muchos navarros. Sus ideas liberales, su papel en la represión durante el trienio liberal y su alianza con el gobierno central lo habían convertido en un personaje ajeno, incluso hostil, para una parte importante de la población. Su estrategia en la guerra carlista, basada en la represión y el uso de la fuerza bruta, no hizo más que aumentar esa animadversión. Exacto. En su afán por sofocar la rebelión carlista, Espoz-Simina recurrió a tácticas que recordaban a las de los franceses durante la Guerra de la Independencia. Devastó campos, incendió pueblos y ordenó ejecuciones sumarias. Ganándose el apelativo del Tigre de Navarra por su crueldad. Así es. El incendio de Lecaros. Y la ejecución de la madre del general Cabrera. 2 episodios terribles. Mancharon su reputación para siempre. Sin duda. Esos actos de barbarie, justificados por Espoz-Simina como medidas necesarias para aplastar la rebelión, generaron un profundo resentimiento entre la población navarra y contribuyeron a alimentar la resistencia carlista. Parece que Espoz-Simina, en su afán por combatir el absolutismo, terminó replicando las mismas prácticas que tanto había criticado en sus enemigos. Es una paradoja cruel. Espoz-Simina, el guerrillero que había luchado por la libertad contra la opresión extranjera, se convirtió en un instrumento de represión en manos del gobierno central. Un símbolo del autoritarismo que pretendía combatir. Y esa contradicción, esa dualidad entre el héroe y el villano, se proyecta también sobre su muerte. Así es. En 1836, Espoz-Simina muere en Barcelona, enfermo y apartado del mando. Su muerte, lejos de ser un acontecimiento que uniera a la nación, desató una nueva polémica en torno a su figura. Los canónigos de Pamplona se negaron a que fuera enterrado en la catedral, considerándolo un traidor a Navarra por su actuación en la guerra carlista. Un último desaire que simboliza la complejidad de su legado.
La dificultad de reconciliar las diferentes facetas de un personaje tan controvertido. Al final, la historia de Francisco Espoz y Mina nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue un héroe, un villano, un patriota, un ambicioso? ¿Cómo podemos juzgar a un hombre que vivió una época tan convulsa, que luchó por ideales nobles, pero que también cometió actos terribles? Esa es la grandeza de la historia, que nos enfrenta a la complejidad del ser humano, a la ambigüedad moral, a la dificultad de establecer juicios absolutos. La historia de Espoz y Mina no es un relato lineal, sino un laberinto de luces y sombras, de aciertos y errores, de heroísmo y crueldad. Es precisamente en esa complejidad, en esa mezcla de grandeza y miseria, donde reside su fascinación. Espoz y Mina no es un héroe de mármol, sino un hombre de carne y hueso, con todas sus contradicciones, que nos interpela desde el pasado y nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio presente. Su legado nos invita a cuestionar las narrativas simplistas, a desconfiar de las etiquetas fáciles, a buscar la verdad más allá de los mitos y las leyendas. Y sobre todo, nos recuerda que la historia no es un conjunto de relatos acabados, sino un proceso dinámico, en constante reinterpretación, que nos exige un ejercicio crítico y responsable. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la turbulenta vida de Francisco Espoz y Mina. Esperamos que esta inmersión en su historia les haya resultado tan apasionante como a nosotros. Hasta la próxima. Historias de la Gran Navarra. Ahora, podcast, todos los miércoles a las 9 de la noche. No te lo pierdas. Hoy, Francisco Javier Espoz y Mina.